pero está bien así. Claro. Es que así es como está. Sí. Tenga la bondad de tomar asiento, así como dice, digo mío, cubano, dice, por favor, tome asiento, que es lo único que puede tomar aquí en esta casa. Hago una presentación cortica Sí. y ya. Cierto, pues, ya. Espero que lo Buenas tardes. ¿Ya está ¿Ya pusieron el aparato? Sí. Buenísimo. Buenas tardes para las personas presentes en esta sesión del programa El 5 a las 5, para los que se han conectado y las que se van a conectar después en nuestra página de Facebook o van a observar la conferencia en nuestro canal de YouTube. Recibo un saludo especial, mi buen amigo doctor Yesid Navas Peñaranda, nuestro invitado especial. Un saludo también para las entidades que hacen posible que podamos estar con ustedes ahora con una frecuencia semanal y en esta semana 2 en 1. Estas entidades son la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, el Club Rotario Cúcuta, los hoteles Casablanca y Casino Internacional y la floristería Pistilos. Esta es nuestra 14ª actividad del año 2024 y la 10ª híbrida, presencial y virtual. Es también nuestra actividad número 457 en la vida institucional de 18 años que cumplimos hace exactamente 2 meses. Atención a nuestras próximas actividades. El viernes 12 de julio presentaremos en forma virtual al doctor Nelson Fernández, quien desde Carolina del Norte nos estará compartiendo su conferencia Minería de Datos. No tiene que ver con minería, con la otra minería. Esta es más de tipo computacional. El viernes 26 de julio estará en sesión híbrida el abogado y constitucionalista Iván Vila Casado, compartiendo su conferencia de altísima actualidad, El Poder Constituyente. El viernes 2 de julio, del 2 de agosto, tendremos en sesión híbrida al doctor Luis Emigio Guerrero Romero, con su conferencia Educación Económica y Financiera. Por otra parte, estamos organizando conjuntamente con la Asociación de Carboneros del Norte de Santander un gran foro para analizar la dramática situación de ese sector de la economía regional y nacional. Estamos ultimando la fecha, que podría ser el miércoles 17 o 24 de julio. Esta tarde del 5 de julio está con nosotros el doctor Yesid Navas Peñaranda, con el inicio de sus conferencias sobre ambientalismo perverso. La sesión será híbrida. El doctor Yesid Navas Peñaranda es ingeniero forestal, especialista en finanzas, magíster en administración de empresas, Master of Science in Forestry, énfasis en economía de recursos naturales, con amplia experiencia como gerente de economía verde SAS, consultor para la valoración y evaluación económica de impactos ambientales de proyectos sujetos al licenciamiento ambiental, así como de empresas del sector ambiental. Director de Corponor, Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental. Gerente del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, Convenio Interinstitucional, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio y CONEF, Corporación Nacional de Investigaciones Forestales. Consultor Ministerio de Medio Ambiente y de la International Tropical Timber Organization. Fue docente, decano, vicerrector y rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Fue docente y director regional de UITAMA de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Como lo expresé al comentar la actividad de hoy, el doctor Yesid ha propuesto a la Fundación un ciclo de conferencias sobre el tema de ambientalismo y lo vamos a hacer programando una cada mes y medio o 2 meses. Bueno, a lo que vinimos vamos. Le deseo muchos éxitos a nuestro ilustre invitado y mucho provecho a los asistentes presentes y conectados a esta actividad. Recibamos por favor al doctor Yesid con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Patrocinio, por su amable invitación a este importante espacio del 5 a las 5. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron a bien asistir presencialmente aquí en la ciudad de Cúcuta, aún lloviendo todo el día. Y gracias a quienes nos están siguiendo también por Facebook. Quisiera empezar diciéndoles que esta va a ser una charla muy general, como decía ahorita el doctor Patrocinio. Van a haber más conferencias o charlas sobre este tema del ambientalismo perverso, que lo que trata es de analizar algunas decisiones de política ambiental que terminan haciendo más mal que bien, porque los resultados que se obtienen son contrarios a lo que se pretende mejorar. Sobre esa base, entonces trataremos de mirar con algunos ejemplos, casos muy prácticos de lo que se ha venido haciendo tanto a nivel global como a nivel nacional y a nivel local, con algunas decisiones que se toman pensando solo como criterio en lo ambiental, sin tomar en cuenta aspectos bien importantes como son lo económico y especialmente lo social. Sobre esa base, entonces, daremos un viaje pues por todos estos aspectos y trataremos de mirar caso por caso y con base en eso vamos también a mirar algunos conceptos que necesitamos conocer para poder entender mejor este tipo de análisis. No pretendo que lo que aquí se diga sea la verdad revelada. De lo que se trata es de generar inquietudes para que quienes están interesados en esta temática investiguen, estudien, profundicen un poco y se vayan formando su propio criterio. El criterio no debe ser el mío, no sería pretencioso pues creer que lo que yo piense o lo que yo diga o lo que yo analice sea lo que ustedes deban tomar en cuenta pues para formar su propio criterio de pronto, pero no para tomar las decisiones. Otro aspecto que quisiera anticipar es que la situación ambiental no es tan catastrófica como nos la quieren pintar, ni tampoco pensar en que lo ambiental fue solo un problema y no una oportunidad. ¿Sí? Lo ambiental se volvió una talanquera para cualquier propósito que se quiera desarrollar, tanto a nivel local como a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es de analizar con algunos ejemplos, con algunas situaciones, lo que se ha venido haciendo y cómo más bien debería haberse hecho. Y sobre esa base, pues, avanzar en esta temática. El primer concepto, pues, que es bien importante es el del desarrollo sostenible. Yo me apoyo siempre en una definición que es la que a mí más me gusta, que acuñó la Comisión Brundtland por allá en 1987, que habla de que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Es la que a mí más me gusta, tiene algunas limitaciones, pero da la posibilidad, pues, de analizar lo que tiene que ver con las presentes generaciones y con las futuras generaciones. Entonces, sobre esa base, lo más importante es tomar en cuenta de que habla de satisfacer las necesidades del presente. Cuando estamos hablando de necesidades y de toma de decisiones, debemos considerar 3 aspectos. No solo lo ambiental, lo decía anteriormente, sino también lo económico
y especialmente lo social. Eso nos lleva a otro concepto que es el del modelo de desarrollo sostenible antropocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, la humanidad, las personas estarán siempre en el centro de todas las decisiones. No tenemos que perder de vista esto. A esto se opone a veces otro criterio, otro concepto de desarrollo sostenible, que es el ecocéntrico. Es decir, donde está la naturaleza en el centro y solo con base en que favorezca o dañe la naturaleza es que se toman las decisiones. Pero dentro de ese concepto ecocéntrico no se incluye a los humanos dentro de esa parte natural, lo cual es absurdo. Entonces, como les decía también antes, a mí el que más me gusta, así como me gusta la definición de desarrollo sostenible, el modelo que más me gusta y el que más trabajo y tomo en cuenta es desarrollo sostenible antropocéntrico, es decir, con la humanidad en el centro. No podemos estar tomando decisiones solo sobre la base de lo ambiental sin tomar en cuenta cómo eso está afectando favorablemente o negativamente a las personas, a la humanidad. Y eso lo observamos acá en los objetivos de desarrollo sostenible. Si nosotros miramos, la mayoría de estos objetivos tienen que ver más con lo humano que con la naturaleza. Podríamos decir que la naturaleza está el objetivo de la vida, ¿cómo se llama eso acá? No, la vida submarina, y este otro, Francelina, vida de ecosistemas terrestres, esos son los de la naturaleza. Los otros, desde los 17, podríamos hablar que 15 tienen que ver directamente con la parte humana, con la parte social, para mirarlo pues en algunos términos cuantitativos. Otro concepto que es bien importante analizar, que es un criterio cuantitativo para evaluar las decisiones, los proyectos que se van a hacer, las decisiones que se van a tomar. Que no se convierta, como ha hecho carrera, en una retórica ambiental donde el que más hable, el que más carreta eche, el que más mentiras dice, es quien se impone en la toma de decisiones. Este es un criterio que se lo voy de pronto a comentar de manera anecdótica con algo que viví cuando estaba estudiando en Estados Unidos. Me le presenté a mi consejero, advisor, me le presenté con el proyecto de tesis el anteproyecto de tesis que pensaba desarrollar, que en español yo lo llamé Evaluación Económica de un proyecto agroforestal para pequeños finqueros en Colombia. Ese fue mi anteproyecto de tesis. Estuve con el consejero comentándole de qué se trataba, que íbamos a cultivar caña, que íbamos a cultivar algunos árboles, que íbamos a tener cerdos, que íbamos a, bueno, un poco de cosas, pues, interactuando para obtener algunos productos. Dentro de esos, por supuesto, también mejorando las condiciones del suelo con los árboles y con los cultivos que íbamos a hacer. Me gasté media hora botando calzas ahí en inglés, haciéndome entender, pues, con mi advisor. Les advierto pues que el inglés que yo conozco y que yo manejo no me alcanza sino hasta Barranquilla. Después de media hora de tanto esfuerzo, como son los norteamericanos, los gringos, como los llamamos, el tipo poniendo cuidado muy respetuoso y todo, y al final, ya cuando terminé yo de echar todo el carreto, me pregunta, ¿does it pay? Me dice, ¿y eso paga? ¿Eso es rentable? ¿Sí? ¿Vale la pena económicamente? Eso está muy bien y está muy bonito, mejora el suelo y cría marranos y cultiva caña y todo. Pero ¿eso paga? Dijo, oiga, me sabe que yo no he hecho todavía esa evaluación económica, que es parte del título además y del objetivo central. Y no, voy a hacer la evaluación, la valoración y voy a utilizar el índice beneficio-costo. Fue la primera vez que yo entendí como ingeniero, ¿no es cierto?, lo que yo llamo ahora ponerle música a toda esa carreta, monetizar esos proyectos y evaluarlos. Si eso pasa, ese criterio de beneficio-costo, va para adelante. Ojalá que sea lo más alto posible ese resultado por encima de 1. Ese es un aspecto bien importante para tener en cuenta, que no se toma en cuenta aquí en Colombia para las decisiones. De hecho, en Estados Unidos, y eso es constitucional,
que los proyectos para que se puedan ejecutar tienen que pasar por ese filtro beneficio-costo. Y aquí tengo otra anécdota, también allá en Estados Unidos, en una visita que hice para un seminario internacional forestal. Un seminario de un mes, había participantes de Norteamérica, de todos los países, pues, de todos los continentes. De Colombia solo estaba yo y estaba de Centroamérica, había alguien de Costa Rica y alguien de Honduras. Éramos 35 participantes y empezamos visitando el Centro Biológico de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. De ahí pasamos a Oregon, que es una región muy forestal, porque era un seminario forestal internacional, International Forestry Seminar. Entonces nos fuimos hacia Oregon, que es un estado lindísimo, muy forestal, y muchas cosas me llamaron la atención, entre otras que llegamos al bosque y eso había unas carreteras por donde transitaban casi buses de 2 pisos, pavimentadas dentro del bosque, bosque nativo y bosque cultivado o plantaciones. Y aprovechándolo, ustedes saben que un árbol en los países templados, la actividad biológica es tan lenta que a veces demora hasta 100 años para poderse volver a cerrar o aprovechar la madera. Distinto a nosotros pues, en 30 años podemos tener, en el trópico podemos tener ya una cosecha. Sin embargo, ellos teniendo tanto tiempo para que el árbol se regenere y vuelva a ser aprovechable, lo permiten. Cortaban los árboles, algunos para pulpa, otros para postes, para lo que fuera, ¿sí? Y permitían hacer esos cortes, ¿sí? Y lo único que no permitían era el cambio de uso del suelo. El uso tenía que seguir siendo de vocación forestal, uso forestal. Y eso está bien. Entonces, quienes invertían tenían la seguridad de que iban a poder aprovechar esos árboles. Eso no pasa aquí, me tocó vivirlo cuando estuve en la dirección de Corponor. Esta gentecita que cultivó allá pinatar en Pamplona, después de 30 años esperando pues a cosechar sus pinos, cuando yo llegué a la corporación, se me aparecieron algunos colegas forestales a decirme que no se estaban otorgando permisos para aprovechar el bosque. Ya llevaba 30 años y ya estaba en época de ser cortado. Y que si daban el permiso tenía que ser a tal raza. Que tenía que ser entresacado, no a tal raza. Y pero ¿cómo así? Si ese bosque es de ellos, lo cultivaron, esperan, la expectativa es poderlo cosechar, ¿por qué no se lo dejan cosechar? Y que lo tumben, así sea la tal raza. Lo que no se les puede permitir es que cambien el uso del suelo, que dejen que otra vez siembren y sigan aprovechando eso. Ese es ambientalismo perverso. ¿Por qué? Porque ellos pretenden que con eso van a conservar, ¿sí? Estoy hablando de los burócratas, pues, ¿sí? De las autoridades ambientales. Ellos creen que con eso van a conseguir conservar. No, termina siendo perverso, porque la persona que siembra árboles se espera 30 años y a los 30 años no se los dejan cosechar, nunca más vuelven a sembrar un árbol. Yo soy un ingeniero forestal y a mí cuando me dicen que alguien va a sembrar un árbol, sí, le digo, piénselo bien, porque de pronto aparece un burócrata dentro de 30 años cuando usted lo quiera aprovechar y no se lo va a aprovechar. Pierde el árbol y pierde la propiedad de la tierra. Usted no puede volver. A los burócratas les gusta hacer conservacionismo, hacer ambientalismo, ¿sí? Con la plata de los demás y especialmente de los más vulnerables. Eso es ambientalismo perverso. Sí, son decisiones que hacen más mal que bien. Entonces, ese es un aspecto bien importante. En ese caso, tuve una experiencia visitando en Oregon, además de los bosques, visitamos una represa, una hidroeléctrica, Marmota se llama, que represó el río Candy, si no estoy mal. Esa represa se construyó como en 1913 para darle energía pues a unos 100,000 habitantes. Y quien nos recibió en la represa nos dijo, mire, cuando se fue a construir esta represa se generó una gran controversia, porque resulta que el río que se iba a represar, por ahí subía el salmón a desovar. Y la represa, por supuesto, cortaba su ciclo biológico. Ya, pues una presa no era muy alta, era una presa de unos 25, 35 metros.
¿sí? Pero igual, el salmón ustedes lo ven nadando contra la corriente, pero salta medio metro, 1 metro, pero no 15 o 25 metros. Digo, una gran controversia. Entonces, ¿qué decisión tomamos? Le aplicamos como manda la ley en Estados Unidos el criterio de beneficio-costo y evaluamos los dos proyectos, ¿sí? El salmón o la represa, el que diera el beneficio-costo más alto, incluyendo en todos los beneficios y los costos, no solo los económicos, los constructivos, sino todos, los ambientales, los económicos y los sociales, e incluyendo las externalidades. Entonces, en la construcción de la represa, además de todos los costos constructivos, había que incluir el costo de la afectación al salmón. E internalizarlo, se llama eso, son costos o beneficios externos. Había que internalizarlo. Hicieron la evaluación y dio que era más recomendable la represa, dio el beneficio costo más alto. Dijo, aquí tenemos una represa que fue construida en ese tiempo, está dándole luz a 100.000 habitantes y el salmón sigue subiendo de desovar. ¿Qué hicieron? ¿Cómo internalizaron el costo de la conservación del salmón? Pues le construyeron lo que llama un brazo a la quebrada por un lado para que el salmón siguiera subiendo. Ese costo casi resultó más alto que la propia construcción de la represa. Es un trabajo grandísimo, fueron casi 165 kilómetros artificiales para que pudiera seguir subiendo el salmón. ¿Sí? Eso se llama internalizar los costos y reconciliar las posibilidades de producir y conservar. Aquí no lo hacemos, porque tanto unos como otros tratan de hacerse los bobos. ¿Sí? Por un lado, los ambientalistas bien importante para tener en cuenta, no se ve la... Perfecto. Entonces, ahí está el ciclo de vida pues, del salmón. Esto es simplemente para resaltar la importancia de hacer las cosas con criterio, no solo ambiental, sino también económico, pero especialmente social. Eso es bien importante. Ya. El que contamina paga es otro concepto que quiero que analicemos. Súper perverso. ¿Sí? Ese criterio de que el que contamina, a uno le parece bien, usted contamina, chupe, tiene que pagar por eso, por lo que contaminó. Sí, pero es que la gente llega, contamina, paga y sigue contaminando. ¿Sí? ¿Cómo hacen que la gente pague por lo que contamina? Hay varios mecanismos. Uno que me parece puede ser el más técnico son las tasas retributivas. ¿Sí? Las tasas retributivas es un pago que tienen que darle a la autoridad ambiental, llámese Corponor, por los vertimientos a las fuentes hídricas. ¿Sí? ¿Qué características deben que esas tasas retributivas cumplir? Dos condiciones. La primera es que retribuyan lo suficiente para corregir el daño. Sí, lo que están haciendo, la contaminación. Y lo segundo es que se invierta en esa regeneración, en esa recuperación, en esa restauración, como se quiera llamar. ¿Sí? Aquí se cumple, de pronto que retribuye el daño, pues por ahí unos técnicamente se calcula y si usted tiene que pagar, usted manda tantos
¿cómo se mide? De vertimientos, entonces paga tanto, ¿no es cierto? Personas jurídicas o naturales, pero entonces eso va a un fondo, ¿sí? Se constituye el Estado como intermediario, ¿sí? Que es el fondo de tasas retributivas. Y allá se queda durmiendo el sueño de los justos, ¿sí? Cuando yo llegué a la corporación había no sé cuántos millones, miles de millones de pesos ahí guardados, pues, y la lidia, pues, para poderlo sacar de los bancos. A los bancos les gusta que no tenga plata ya que no genera ningún interés porque es cuenta corriente, ¿no es cierto? Y a algunos directores también les gusta tener la plata ya, pues. Entonces, dije, no, pues hay que hacer algo. Pudimos hacer una inversión que fue en la plata de tratamiento, la petar de los patios. Pero eso no alcanzó sino para limpiar un 25, un 20%, me parece que es lo que está tratando. Entonces, el Estado no es un buen intermediario y esa no es una buena medida, pero es la menos peor. La peor son la peor son los impuestos, ¿sí? Porque los impuestos lo que hacen es que hay que pagar, como hay que pagar ahorita por las toneladas de carbono que se emiten, el impuesto al carbón se llama, ¿sí? Que hay que pagarlo, ahorita está como en 25.000 pesos por tonelada de carbón, que de alguna manera se emite a la atmósfera, y cogen esa plata y el Estado se la gasta, pues, en cualquier cosa. Crean unos fondos, ¿sí? Ahorita hay un fondo, ¿sí? Y a través de ese fondo se roban la plata, ¿sí? Y no vuelve a remediar el daño que se está haciendo, ¿sí? Tampoco conviene eso, ¿sí? Lo mismo pasa con las multas, ¿sí? Con base en este criterio de que el que contamina paga, se pierde y no se descontamina, no se recupera, no se hace el trabajo que se debe hacer para tener recursos, en este caso, en el caso del agua, en las condiciones que se debería tener. Entonces, ¿cuál debería ser el criterio? El que contamina, descontamina, que ese sí es automático. Ese debería ser el criterio. Y decirle a las empresas, y eso lo harían con gusto, ustedes van a arrojar nuevamente al río, al receptor, las aguas en las mismas condiciones, o en las mismas o en mejores condiciones que como lo recibió, que como la recibió. Eso debería ser así. Y las corporaciones o la autoridad ambiental, como se llame, estar auditando pues esos procesos para que efectivamente lo cumplan, ¿sí? Y eso sería directo. A nadie se le permite arrojar vertimientos pues a las fuentes hídricas, ¿sí? Ese debería ser el criterio. De otra manera termina siendo también un ambientalismo y unas medidas perversas. Aquí ya voy a presentar algunos ejemplos. Ahí ustedes miran, ya no tengo las canas de ahora, eso es de hace casi 20 años. Cuando estaba en Corponor, Andrés conoce pues ese sitio allá en Palmarito, ¿no? Allá en Palmarito, y Arbel es un experto, pues, muy bueno. Él era en esa época como el presidente Coimpropal, se llamaba la cooperativa, ¿sí? Y hacían un muy buen trabajo de manejo sostenible del bosque. Esta foto la traigo pues aquí a cuento, pues con algo de nostalgia, pues para verme más joven acá. Pero sobre todo para llamar la atención sobre lo del Acuerdo de París en el 2015, de decisiones que se toman que son absolutamente inocuas y es desperdicio de recursos escasos, ¿sí? Colombia es un país que es pobre, que está en desarrollo, que no puede estar despilfarrando recursos pues en algunas inversiones, como quieran llamar, en algunos gastos, pues que no tiene por qué hacerlos. En el 2015, Colombia aportó al Fondo Verde del Clima del Acuerdo de París, aportó $6 millones. Eso a ese fondo para alimentar pues unos recursos para un poco de burócratas internacionales que la pasan paseando por todo el mundo hablando del cambio climático, ¿sí? Y contaminando pues con los aviones donde viajan y quemando combustibles fósiles. Y eso al final es una burocracia internacional y nacional que en la práctica eso no sirve para nada. Y más necesitando los recursos. Y eso es para el fondo del clima.
Yo les decía alguna vez a algunas personas en una conferencia, les decía, ¿por qué más bien esos 6 millones de dólares que a pesos de hoy son como 24.000 millones de pesos, ¿sí? Si queremos realmente hacer un buen uso para el control del cambio climático, ¿por qué no los invertimos más bien en reforestación? Para reforestación hay un fondo que se llama CIF, que es Certificado de Incentivo Forestal. ¿Sí? Están ahorita a pesos de hoy, están dando más o menos 2 millones por hectárea, se la dan a los particulares que quieran reforestar, le dan más o menos 2 millones. O sea que con esos 24.000 millones hoy se habían podido reforestar 12.000 hectáreas, ¿sí? Con plantaciones en la región, donde sean. Alguien presenta la solicitud y le dan el CIF. Para que ustedes se lleven una idea, hoy el presupuesto para el CIF a nivel nacional son apenas 20.000 millones. Y regalando allá 6 millones de dólares, pues, que para el control del cambio climático y, bueno, del calentamiento global. Toda esa palabrería, pues, y retórica, pues, ambiental. Esas 12.000 hectáreas, a ver si me acuerdo yo de los datos, cada hectárea de plantación más o menos captura 18 toneladas de CO2 al año, más o menos. Y aquí hay que llamar la atención sobre algo, y es que toda la política ambiental, y también esa es perversa, se orienta a la reducción de emisiones. Uno, en el control del cambio climático, tiene dos posibilidades. Una es reducir las emisiones, es decir, no quemar combustibles fósiles, ¿sí? Pero la otra es, cuando ya se han emitido, capturarlas. ¿Y quiénes capturan? Los árboles, la vegetación, porque el CO2 se llama el gas de la vida, que lo han proscrito y lo han satanizado. El CO2 es el gas absolutamente necesario para el proceso de fotosíntesis. Si no hay CO2, las plantas no crecen, no se desarrollan. Eso la gente no lo sabe. Entonces, en vez de estar pensando solo en prohibir, ¿sí? Que la gente no se suba al carro, que no maneje, que no queme combustibles, que se paralice la economía, que el decrecimiento económico, ¿por qué no pensamos por el otro lado, el lado positivo? ¿No es cierto? Y más bien cultivamos árboles, porque ahí sí hay mucha ganancia. Sí, los árboles capturan. En este caso, en este ejemplo nomás, por ejemplo, me disculpan la redundancia, las 12.000 hectáreas, decíamos que cada hectárea captura más o menos 18 toneladas de CO2. Haciendo una multiplicación muy rápida, diríamos que esas 12.000 hectáreas estarían capturando al año más o menos 216.000 toneladas de CO2. Más o menos, 216.000 toneladas. ¿Perdón? Sí, 216.000 toneladas de CO2. Eso, sabiendo que un carro, un automóvil, esas cuentas las traigo desde cuando hicimos la conferencia sobre la moringa. ¿Se acuerda, Patrocinio? Yo les hacía las cuentas, pues, de los beneficios ambientales de la moringa por todo lo que capturaba de CO2. En este caso, diríamos que un automóvil en promedio quema 250, emite más bien, ¿sí? Andando los 10.000 kilómetros en promedio al año, estaría emitiendo 250 kilos de CO2 a la atmósfera, un automóvil. Si ya dividimos, ¿cierto?, las 216.000 hectáreas, 216.000 toneladas de CO2 por 250 kilogramos, ¿sí? Sacaríamos cuántos autos dejarían, pues estaríamos compensando sus emisiones al año. ¿Eso da cuánto, pariente? 216.000 dividido 250 kilogramos que emitimos para sacar ¿cuántos carros? 864 vehículos en el año. Es decir, equivaldría esa captura de CO2 a lo que emitirían en el año 864 automóviles. No, 864. No, son 216.000 toneladas. Dividido 250 kilos. Es 0.25, sí. Sí, la cuarta parte, sí. No da.
No, sí daría un poco más claro. Sí, no tampoco. Porque no, 200 toneladas. Ah, sí. Ajá, sí, sí. ¿Cuántos carros dan? Claro, porque es que ahí está haciendo como si fueran 250 toneladas, ¿no? Lo que emitiera, son 250 kilos. Sí, sí, sí. Por punto 25, sí, sí. De todas maneras, vehículos, ¿sí? Eso es decir, sí, pero 800 y pico de mil, eso es mucho. Es decir, exacto. Resaltar eso, ¿sí me entiende? Es mucho más beneficioso haber invertido en árboles que haberle dado esos 6 millones de dólares. Es un poco el punto, ¿no es cierto? Entonces, además que están los árboles ahí. Ah, ¿cuántas hectáreas son? 12.000 hectáreas. Sí. Ah, no, pues hay que mirar en promedio, pues por el volumen, por hectárea. Es decir, cada árbol de esos puede tener ya, depende de la edad también, ¿sí? ¿Me entiendes? Es decir, eso va variando con el tiempo, pero ya un bosque maduro, cada árbol puede tener hasta 1 metro cúbico, medio metro cúbico de biomasa. Ajá, exacto, es eso. Sí, sí, es cierto, sí. Exacto. Oh, claro, Andrés. Sí, sí, así es. Sí, claro, claro. Claro, porque es que generalmente se asocia la captura de CO2 solo con los árboles. No, todo lo verde captura CO2, así sean las pasturas. Ahorita miraremos unos modelos, Andrés, de economía circular con ganadería, ¿sí? Mirando cómo, y eso se llama ganadería sostenible, que eso es decir, el punto es que no es prohibir, es que ahora aparece un muchachito, un influencer, ¿sí? Diciendo que la carne es cancerígena y que fuera eso que produce metano, pues los animales. No, todo eso es válido, pero hay que imaginar, hay que diseñar, desarrollar algunos proyectos que permiten reconciliar esas posibilidades de la ganadería y de la conservación. Ese es un poco el punto, pues, para ese aspecto en particular. Les quería traer, pues, a cuento esto. Aquí está lo del acueducto metropolitano, que ahora se llama, sí, sí, los pastos, todo captura CO2, biomasa, exacto, porque todo eso realiza procesos de fotosíntesis en Colombia, imagínate. Con solo eso, y con 6 millones de dólares. Claro, reforestar 1 hectárea no vale eso, pero es el incentivo que hay, que es el certificado de incentivo forestal. ¿Sí? Es decir, reforestar 1 hectárea vale 10 millones, pero con esa ayuda la gente se mete, porque es que además es negocio.
¿sí? Es decir, el negocio ahí no es solo capturar CO2, sino producir madera. Sí, la madera se necesita, ahora más con lo de los plásticos, pues, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, que proponen las bolsas de papel y toda esa cosa. Pues el papel se saca de la madera, de la pulpa, especialmente las coníferas, que son de fibra larga. Pero bueno, sigamos. En este tema, pues, que lo hemos venido tratando tanto tiempo, yo los invitaría, pues, para no detenerme mucho en esto, simplemente lo único que les diría es que aquí no estamos hablando de ambientalismo perverso con este proyecto del acueducto metropolitano que nosotros llamábamos de Cúcuta, y que eso le han cambiado como 4 veces el nombre. Sí, la Bocatoma, exacto, como lo llamábamos nosotros, ¿no, Andrés y Orlando? Entonces, yo lo que diría es que aquí ya no hablaríamos de ambientalismo perverso, sino un proyecto perverso. Perverso en lo ambiental, perverso en lo económico y perverso en lo social. Por no decir insostenible en lo ambiental, inviable en lo económico, inequitativo e injusto en lo social. ¿Sí? Sobre eso no me voy a detener mucho tiempo porque ya hice una conferencia que está en YouTube que se llama el proyecto multipropósito, el embalse multipropósito del Cinera, un proyecto de adaptación al cambio climático. Ahí está en mi canal de YouTube, se llama Yesir Navas Peñaranda, ustedes entran ahí, es una presentación de 27 minutos que hice en el auditorio del Congreso de la República hace unos años. Y ahí está todo eso explicado. Entonces, por favor, y una aprovecho pues para hacerme propaganda, pues que eso casi nadie entra a mirar esos proyectos, esos programas. Este es otro caso que tuve la oportunidad de conocer a través de los medios de comunicación sobre lo del bosque seco tropical aquí en Cúcuta. Y fue la negativa de un permiso de aprovechamiento único para un proyecto de construcción de vivienda de una constructora muy famosa, pues, Amarillo. Y la argumentación que dan para negar esa solicitud de aprovechamiento, que es sobre 4.14 hectáreas, ¿sí? Es que si hacen eso, se va a acabar el bosque tropical y que es riquísimo y no sé, eso sacan un poco de datos. No le dicen a la gente que el bosque seco tropical en Cúcuta, en el área metropolitana, son 70.000 hectáreas. 70.000 hectáreas en bosque seco tropical, según Holdrich, que es el que clasifica las zonas de vida. Tenemos 70.000 hectáreas y porque se van a intervenir 4.14 hectáreas, niegan un proyecto que es tan importante pues para la ciudad. Ahí están mirando solo lo ambiental, no están mirando lo económico, no están mirando especialmente lo social. ¿Qué manejan ahí? La biodiversidad. Dicen que es un ecosistema único. Para que un ecosistema se considera único, quiere decir que en esas 4.14 hectáreas haya especies amenazadas que solo están ahí en esas 4 hectáreas, sí, de las 70.000, en el único punto donde hay especies amenazadas, eso ahí en esas 4 hectáreas, pero que además de esas especies amenazadas hay algunas que son endémicas, es decir, que solo se dan ahí. No hay una más en las 70.000 hectáreas en todo el área metropolitana de Cúcuta. ¿Sí? O que hay especies, en el caso de la fauna, migratorias. Ahí en esa. Entonces se va a acabar la biodiversidad del bosque seco tropical si se aprueba ese proyecto de vivienda. Que porque eso también afecta el cambio. Es perversa la decisión. Ese ambientalismo es perverso. ¿Por qué? Porque si se niega, pues, que en la zona urbana, y eso es una zona que está en el plan de ordenamiento territorial como zona de expansión urbana, ¿sí? Si se niega eso, pues no se construyen viviendas, la gente tiene que transportarse de las afueras. ¿En qué? En carro, que no pueden llegar a pie ni en bicicleta. Si se está viviendo aquí cerca, pueden transportarse a pie, no quemar combustibles fósiles para desplazarse. Eso no lo dicen, ¿sí? Ese es un ambientalismo
perverso, independientemente de lo que sea. Es un poco lo que está pasando en Bogotá con la reserva de Van der Hamen, ¿sí? Que por dizque conservar la reserva de Van der Hamen, han negado proyectos de construcción, la vía, la la longitudinal de Occidente, que porque está acabando con la reserva Van der Hamen, que no es ni reserva ni Van der Hamen, es un revolcadero, pues que eso no tiene nada, ¿sí? Eso no tiene nada de biodiversidad, la estrictamente escasa, pues necesaria, ¿sí? Porque es que resulta que hay zonas en Colombia, dentro de las zonas protegidas o áreas de conservación, que se hicieron hace muchos años. Desde la ley 59, desde la ley segunda de 1959, que fue la que creó las zonas de reserva forestal. Aquí tenemos una, en Norte de Santander, que se llama la Serranía de los Motilones. Hay 7 en el país. Esa es una zona de reserva forestal, la Serranía de los Motilones, que tiene 500.000 hectáreas. Norte de Santander tiene 2.100.000, más o menos, hectáreas. Eso es la cuarta parte del departamento, es una reserva forestal. ¿Sí? Pero eso se hizo hace muchos años. Y eso ya no es igual, ya no está en sus condiciones prístinas. ¿Sí? Tanto que en esa reserva de la Serranía de los Motilones están dentro de la reserva, están como 4 municipios. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos a la gente de esta convención, por ejemplo, en esa zona de reserva. No, es decir, eso hay que actualizarlo, eso hay que mirarlo. Pero es que aquí, por ejemplo, en el bosque seco tropical, ni siquiera es zona de reserva, es zona de expansión urbana. ¿Sí? Eso es ambientalismo perverso. ¿Sí? Eso no le sirve ni al medio ambiente, mucho menos a la economía y muchísimo menos a la gente. Ese es un caso pues que quería traer yo acá a cuento. Aquí están pues algo de que tiene que ver con lo de las reservas. Perdón, ¿cuánto tiempo llevo, patrocinio? Me da pena pues hacerlo demorar aquí. Ah, bueno, nos queda todavía 1 hora, ¿no? Este caso, mire, también les recomiendo que lo miren en YouTube, pero aquí les voy a narrar muy rápidamente, porque viene muy bien a cuento de lo que se está pretendiendo, pues, y se ha pretendido, pues, no es cosa pues de este gobierno, lo ambiental se ha manejado pues como se les ha dado la gana, ¿sí? Y no es cosa solo de este gobierno. Pero ahorita pues parece que se está exacerbando un poco más ese manejo equivocado de lo ambiental. Valdría la pena que tomaran en cuenta este caso para que en adelante propongan todo lo que están proponiendo o lo enderecen pues y modifiquen ese tipo de comportamientos o de decisiones. Yasuní es un parque nacional de Ecuador que queda en la selva amazónica. Ese parque tiene 1 millón de hectáreas. Cuando llegó Rafael Correa a la presidencia, estoy hablando cuando se hizo esta propuesta, por ahí en el año 2007, Rafael Correa, con audacia, pues él dice también pues que con algo de ingenuidad, propuso la creación de un fondo internacional donde se recogieran recursos para no explotar el petróleo que estaba allá en Yasuní. Eran reservas más o menos de unos 900 millones de barriles de petróleo. Hicieron la valoración de esos barriles de petróleo, estaban allá enterrados en Yasuní, y eso valía en esa época más o menos 7.200 millones de dólares, el petróleo que estaba ahí enterrado. Entonces, Rafael Correa dijo, bueno, esta es una zona de reserva, mucha riqueza biológica, pero además, si nosotros sacamos ese petróleo, se va a quemar y eso va a producir gases de efecto invernadero. Entonces, nosotros vamos a dejar de aprovechar de explotar ese petróleo y nosotros asumimos el 3.600 millones de parte nuestra y solo le pedimos a la comunidad internacional los otros 3.600 millones, el 50%, que lo aporten, porque es que a Ecuador le hace falta esa platica del petróleo, porque tiene muchas necesidades sociales, necesita hospitales, necesita educación, universidades, investigación, vivienda, salud, todo eso lo necesitamos. Entonces, por lo menos que aporte la comunidad internacional para que eso no se saque.
Y le encimamos la protección de la biodiversidad y de las comunidades indígenas que allí viven. Sí, las vamos a proteger. Bueno, hicieron el fondo, llegaron a acuerdos pues a nivel internacional y sacaron el fondo. ¿Sabe cuánto recogieron? 13.3 millones de dólares, de 3.600, ¿sí? Ya después habla en el discurso, a los 6 años ya pues Rafael Correa esperando pues a tener ese dinero pues con todo ese sacrificio que estaba haciendo, ¿sí? Entonces hizo unos discursos que les recomiendo que los, hizo 2 discursos hablando de por qué echaba ya para atrás esa iniciativa, porque él habla de la hipocresía de los países, de la no corresponsabilidad, ¿sí? Eso en economía de recursos naturales se llama free rider, ¿sí? Que quiere decir que es un bien público, non-exclusive, no rival in consumption, se llama eso, que no es exclusivo, como eso es de todo el mundo, entonces todos se hacen los bobos, ¿sí? Para aportar. Dice, bueno, ¿yo para qué me pongo a aportar? El que tiene que aportar es el otro. Igual, si él le aporta, yo me beneficio de eso, porque pues el cambio climático, eso afecta a todo el mundo. Eso se llama free rider en economía de recursos naturales. Entonces, eso no dio resultado. Rafael Correa fue audaz en eso. Por respeto, él sí es un PhD en economía. ¿Sí? No es santo de mi devoción, pero eso fue muy bien montado. Pero él mismo sale y al final entonces tuvo muchas protestas pues de la misma gente de Ecuador que como así, que vayan a acabar con el parque. ¿Sabe cuántas hectáreas iban a aprovechar realmente a intervenir de alguna manera? Del 1.000.000 de hectáreas, apenas 10.000, menos del 1%. Ni siquiera 10.000, menos del 1% de las hectáreas. Entonces, la gente planteaba el todo o nada, que es lo que ha hecho carrera en el manejo ambiental. ¿El oro o el agua? ¿Sí? ¿La naturaleza o el petróleo? ¿Sí? Todo se volvió un problema binario, ¿sí? Ceros o unos, blancos o negros. Eso no, esto no es de blancos o negros, esto es de grises. Entonces allá en Ecuador tuvieron esa gran discusión. Hace apenas 1 o 2 meses ustedes vieron que hicieron un plebiscito en Ecuador, ¿sí? Y aprobaron en que sí, que dejen ahí enterrado el petróleo, ¿sí? Y salen pues todos a aplaudir, ¿sí? Y es un país pobre que necesita ese dinero, como necesitamos nosotros aquí, aprovechar en condiciones amigables con el medio ambiente, el oro, el carbón, todo eso lo necesitamos nosotros aprovechar para ese capital natural que tenemos allá enterrado, volverlo capital social. En condiciones amigables con el medio ambiente. Hay tecnología para hacerlo. Hay tecnología para hacerlo, pero no. Aquí ya eso se volvió pues que el conocimiento es de unanimismo, es el que más grite, el que más diga, pues, y así es como se están haciendo las cosas. Y eso no es de ahora. Cada vez se pone más complicado, pero no debe ser así. Ahora Rafael Correa, pues, entonces cerró eso, ya ahorita vuelven y lo abren. ¿Sabe cuánto está recibiendo Ecuador en estos últimos años por esas reservas? 1.200 millones de dólares al año. Es que lo que hay o había en Yasuní era el 20% de todas las reservas petroleras de Ecuador. Imagínense el sacrificio que estaba haciendo esa gentecita, ¿sí? Sacrificando su propio desarrollo, ¿sí? A los chinos les preguntaron cuando se firmó el protocolo de Kioto en 1997. Óyeme, ¿ustedes por qué no firmaron Kioto si ustedes son los que más contaminan? Sí, los chinos mandan a la atmósfera el 33% de los gases de efecto invernadero, ¿sí? El CO2 especialmente, el 33%. ¿Sabe qué respondieron los chinos? Nosotros nos vamos a desarrollar primero y después sí vamos a estar pensando. Esa no es nuestra prioridad por ahora, ¿sí? La tienen clara. Y aquí me voy a adelantar un poco para mostrarles esta gráfica. Mire todo lo que nos falta y tan tarde ya. Mira esta gráfica. Nosotros estamos, digo, nosotros aquí en Colombia y en general en el mundo se prioriza lo del cambio climático, la acción climática. La ONU en el 2015 hizo una encuesta
9.700.000 personas en el mundo, alrededor del mundo, sobre 16 aspectos que quedaron calificados así, mire. El primero, la primera prioridad, me disculpan la redundancia, educación, salud, trabajo o empleo, no corrupción. Esa es la cuarta, nutrición, no violencia, agua limpia y saneamiento. Apoyo pues a los desempleados o mejora del empleo, mejor infraestructura, igualdad, energía confiable, libertad política, no discriminación, bosques protectores, ríos y océanos, comunicaciones, internet. ¿Sabe cuál es la acción climática? ¿De qué quedó? De 16. Y esto no es en un solo país, eso es en el mundo. ¿Sí? Sobre eso tenemos que ser claros. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Hasta dónde somos nosotros responsables del cambio climático? Esa es la próxima conferencia. En eso le vamos a dedicar unas 2 horas, ¿no, patrón? Ahorita saco la lista de las próximas conferencias, lo que es cambio climático. Que hay mucha tela pues para cortar y para analizar. Resulta ser un ambientalismo perverso. Y nosotros produciendo apenas el 0.4% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Ahí tengo yo unos cálculos que no se los voy a presentar ahorita porque nos demoramos demasiado. Para la próxima conferencia, si el doctor Patrocinio tiene a bien, pues, entonces, invitarme. Miramos eso. Volvamos un poquito para atrás y descabezamos estas. Bueno, entonces es la recomendación para que se vean en YouTube esos 2 discursos de Correa. Ahorita que se está negociando, el país está negociando deuda por acción climática. Esa es lo último en borracha, además del ferrocarril transoceánico. ¿Sí? Ahora además es deuda por acción climática. ¿Usted cree que los países desarrollados, los que tienen billete, le van a perdonar a Colombia? Eso no es negocio para ellos. ¿Sí? Para reducir paralizando completamente la economía, Colombia solo reduciría el 0.4% del 3%, porque es que resulta que en el cambio climático, los gases de efecto invernadero, la naturaleza es responsable del 97%. La humanidad, la industria, las causas antrópicas son apenas el 3%. Y de ese 3%, Colombia tiene el 0.4%. Es el 0.001%. ¿Sí? ¿Quién le va a negociar? No, ¿usted qué? Es que lo que usted va a hacer pues de reducción de gases de efecto invernadero no sirve para nada, aún paralizando completamente la economía. Ahorita con la pandemia, que fue casi una parálisis total de la economía, ¿sabe cuánto se redujeron los gases de efecto invernadero a nivel mundial? El 6%. Apenas el 6%. Paralizando la economía no de Colombia, del mundo. ¿Sí? Es así, y dése cuenta cómo sufrimos. ¿Sí? Cómo sufrió la economía. Todas las restricciones que tuvimos que tener. Eso, la gente no hace esas cuentas. ¿Sí? Entonces, en el caso de Yasuní, yo creo que puede abrir los ojos acerca de que la comunidad internacional no es corresponsable, que ellos sí ya se desarrollaron, ¿no es cierto? Y nosotros haciendo pues aquí como de idiotas útiles, ¿sí? De regalados, ¿sí? A resolver el problema del cambio climático a toda la humanidad, cuando eso definitivamente no tenemos nada que hacer en eso. Seguimos. Peor el remedio que la enfermedad. Esto se refiere a las ciclorrutas. Muchos plantean lo de las ciclorrutas como una alternativa, pues, para que no se use el carro, no se quemen combustibles fósiles. Aquí solo me voy a referir a ese punto, no más, pues, para pasar rápido. ¿Qué pasa con las ciclorrutas? Sí, claro, pues la gente anda en bicicleta, no quema combustibles fósiles, pero arman unos trancones que lo que se hacía en media hora, el recorrido, ahora se gastan hora y media. ¿Sí? ¿Quemando qué? Porque el carro cuando se para sigue quemando combustibles fósiles. ¿Sí? Eso es ambientalismo perverso en últimas, con ese objetivo,
puede tener otros beneficios que para la salud. Yo no creo mucho, el costo para la salud es más grave que el beneficio, porque, mire, observen, eso no es un montaje ni es, ¿sí? Como está el aire, pues ahí, claro, todos los carros ahí parados quemando combustibles, ¿sí? Y la gente pues ahí respirándolos, ¿sí? Entonces lo que se ahorran pues haciendo ejercicio, pues el beneficio de hacer ejercicio, pues se pierde, pues, sí van a quedar como muy delgaditos, pero con los pulmones vueltos nada, fumándose pues todo ese smog y toda esa contaminación. Seguimos. Aquí son 3 casitos que yo quisiera tomar. Óigame, aquí no hay, el de arriba no se ve. El yopo, el cínaro. Mira, aquí son unos ejemplos de decisiones también equivocadas o perversas. Este arbolito es un arbolito que se da muy bien en Chinácota, que se llama el cínaro, que lo utilizan las comunidades para cocinar y para cocinar. ¿Sí? Cuando yo estuve en Corponor, me llegó una propuesta de algún político o política que me decía, pues, con buena intención, de buena fe, pero como dicen los tolimenses, por la falta de ignorancia, me planteaba que por qué no darles estufas a gas a los campesinos para que no siguieran cortando el cínaro para cocinar. Sí, era la época en la que el orden público estaba muy alterado, estamos hablando de 2004, 2006, y que estaban utilizando los cilindros bomba. ¿Sí? Entonces le decía yo a esta política, que lo hacía de buena fe, tengo que reconocerlo. Le decía, no, mire, empezando porque usted le da al campesino, le da la estufa, se la regala y le da la primera llenada de la pimpina, ¿cómo la llaman aquí? La bombona, o bueno, como la llamen. Y ya después, empezando que se vuelve un problema, pues lo ven en la carretera pues con esa bombona al hombro y lo meten a la cárcel o le pegan un tiro, o qué sé yo, ¿sí? Por la situación que había en ese momento. Y ya después, ¿cómo hace ese campesino pues para seguir llenando otra vez todos los meses? Sí, ellos analizan la cosa desde el punto de vista de ellas, ¿no? 30.000, 50.000, no sé cuánto valga pues una pimpina de gas. Sí, le dije, eso no es sostenible, ¿sí? Económicamente pues para el campesino. Y eso tampoco resuelve el problema, ¿sí? De que consuman el cínaro. ¿Por qué no hacemos más bien un programa, no sé, Francelina se acuerda, que lo hicimos con las escuelitas en los PRAES, son proyectos ambientales escolares, lo hicimos con las escuelitas allá de Chinácota. Entonces dijimos, no, que la corporación se ponga a asesorar, hagan viveros en los colegios, ¿sí? Para reproducir germinar el cínaro, ¿sí? Y el que vayan cortando, entonces los niños a los papás les llevan el arbolito para que lo vaya reemplazando. Eso es más educativo y es más práctico, y siguen teniendo ahí una fuente de un recurso que es renovable. Es que a la gente se le olvida a veces eso. Son recursos renovables, sí, claro, pero agotables si se excede la capacidad, pero si se van reemplazando, y la idea era que por uno que tumbaran, sembraran 2, ¿sí? Y eso es mejor, y fuera de eso estamos involucrando a los niños, ¿sí? Entonces son alternativas como más propositivas para lograr que no sea todo prohibición, ¿sí? Entonces sacan la veda del cínaro, como sacaron ahorita lo vamos a mirar, la veda del bosque cafetero, una locura. Aquí tenemos otro que es el yopo. El yopo es un árbol que utilizan mucho en los llanos, en Villavicencio, para asar, para las mamonas, como se dice allá. Hay más, ahorita deben haber unos 400 restaurantes que utilizan el yopo para asar esa carne, para cocinar esa carne, ¿no es cierto? Ah, sí, exacto, la carne en vara. Y en la época en que yo estaba en la dirección de Corponor, había otro director, Patarroya, me parece que era el apellido, de allá de Cormacarena, entonces que le dio por prohibir que cortaran el yopo, ¿sí? Que porque estaban acabando con el yopo, ¿sí? Le dijo, óigame, ¿y por qué en vez de usted prohibir, usted sabe cuánto empleo generan? Sí, entonces ahí viene el criterio, pues el económico y el social. ¿Usted sabe cuánto empleo generan 400 restaurantes en Villavicencio, además de lo cultural? ¿Sí? Eso es algo cultural, gastronómico, ¿sí? Y no cómo hacer esa locura, hermano. ¿Por qué no más bien incentivan desde la corporación, ¿sí? El cultivo del yopo? Eso se llaman bosques dendroenergéticos, para producir leña.
Y eso crece rápido, eso a los 2 o 3 años ya tiene usted para empezar a aprovechar eso. En vez de prohibir, pues acabar la economía de una región, dejar sin empleo un poco de gente, ¿sí? ¿Por qué no más bien hacen un proyecto de cultivo de bosques dendroenergético, se llama eso? Sí, en el caso del yopo. Eso es pensar con ánimo más positivo. Otro ejemplo, el de la palma de cera, Ceroxilo quindivense. Ustedes saben que es el árbol nacional. Sí, es el árbol insignia de nosotros, que no es un árbol, pero bueno, ese es el árbol, ¿sí? Como es el Tavilla crisanta, el árbol de Venezuela. Cuando me disculpan pues que les cuente estas anécdotas, pues es que yo les decía al principio que pronto la experiencia y el poco conocimiento que tengo le sirven a uno pues como para ir pensando cuáles serían las alternativas